Listo, perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta que las velas japonesas no son solamente un gráfico, son un gráfico muy especializado que nos permite conocer no solo movimientos dentro del mercado, sino que también nos permite conocer la emocionalidad del mercado, ¿sí? ¿Cómo está el mercado anímicamente? ¿Está bien? ¿Está exaltado? ¿Está tranquilo? ¿Está fluido? ¿Está muy atrancado? Todo esto nos lo permite conocer las velas japonesas. Entonces, hoy vamos a ver específicamente este paso. Como hemos tenido algunas situaciones dentro de Zoom que a veces se cierra eh, y no da aviso, entonces por favor, si en algún momento dejan de escuchar el audio, si dejan de ver la pantalla, si me saca de la sala, porque muchas veces ha sucedido, por favor escríbanme al chat de Trading Vibes, yo estaré pendiente por si sucede cualquiera de estas cosas y retomar entonces el curso de la clase. Bueno, velas japonesas, ¿qué son y por qué son tan importantes? El día de hoy vamos a dar una introducción a qué son las velas japonesas, cuál es su historia y cómo esto nos puede servir en cualquier tipo de trading. Ojo, en cualquier tipo de trading. ¿Por qué? Porque las velas japonesas hacen parte del análisis estructural del mercado. Y recuerden ustedes que en cualquier tipo de trading, en cualquier tipo de estrategia que ustedes manejan, lo estructural es lo fundamental dentro de cualquier análisis que ustedes deben realizar. Entonces las velas japonesas son una parte súper importante que nos permite precisamente entender cuál es la estructura de ese mercado. Bueno, recuerden, mi nombre es Andrés Ángel. Permiso, yo voy a callar por aquí algunos. Listo. Así. Mi nombre es Andrés Ángel, me encuentran en mis redes sociales como Pisco Morado. Soy trader por pasión y psicólogo por profesión. Y hoy vamos a abordar este tema. Bueno, la pregunta esencial en las velas japonesas puede empezar con este proverbio chino. Entonces dice, pregunta al hombre con experiencia, no al hombre con estudios. ¿Por qué hablo acerca de este proverbio chino? Precisamente porque las velas japonesas son un tipo de gráfico que más que un gráfico específico, con reglas específicas, con mediciones específicas, es más bien una cualidad que le agregamos al mercado a través de nuestra experiencia, a través de cómo nosotros vemos el mercado y a través de cómo nosotros, a través de las velas japonesas, podemos ver ciertos patrones o movimientos que nos permiten ubicarnos específicamente en ese momento del mercado, ¿sí? Nos permite saber ese momento específico del mercado, qué se está sintiendo dentro del mercado, cuál es la emoción dentro del mercado, cuál es la estructura que se está formando y hacia dónde de pronto esa estructura nos señala un horizonte. Bueno, lo primero que hay que decir entonces es qué son las velas japonesas. Las velas japonesas son gráficos que representan la evolución del precio en un activo, ¿sí? Recordemos que los gráficos, hay muchos tipos de gráficos. Hay gráfico de línea, hay gráfico de velas japonesas. Dentro de las velas japonesas hay ciertos tipos de velas japonesas. Entonces están las Renko, están las velas japonesas naturales, que son estas que vemos aquí en este gráfico, ¿sí? Pero ojo, pero no solo son una gráfica como cualquier otra. Como decía anteriormente, es una forma de interpretar las emociones dentro del mercado y lo que conllevan estas emociones para los participantes. Listo. A mí me gusta mucho hablar de historia, sobre todo la historia que tiene que ver con los mercados bursátiles, porque es que desde el siglo XVI tenemos mercados bursátiles. Imagínense, desde el siglo XVI, ya vamos en el siglo XXI.
Eso es mucho tiempo, ¿cierto? Y resulta que todas estas herramientas que utilizamos actualmente, muchas de esas herramientas ya las utilizaban en el siglo XVI. Vamos a ver entonces de dónde nacen esas herramientas. Bueno, ¿de dónde vienen las velas japonesas? Pues como su nombre lo indica, nacieron en Japón, exactamente en el siglo XVII en Osaka. Ojo, paralelamente a esto, ya habíamos visto por ahí en una clase anterior, donde hablamos acerca de las noticias en el mercado financiero, que en el siglo XVI ya se estaba creando la bolsa de Ámsterdam y que en la bolsa de Ámsterdam también estaban haciendo, digámoslo así, una especie de comercialización, donde esa comercialización de bienes las podían vender en papel, ¿sí? Y eran un tipo de acciones. Pues lo mismo estaba sucediendo en Japón en el siglo XVII. Este era un sitio súper importante, Osaka era un sitio súper importante, y específicamente porque comerciaban grandes cantidades de arroz, que era la materia prima más importante en ese momento en Japón. Por eso cada vez que nos hablan de chinos o japoneses, nosotros todo el tiempo lo asociamos con arroz. Debido a que el arroz era el producto más importante de la nación, se volvió una moneda de cambio. ¿Y qué pasaba? Todos los que cultivaban o que comercializaban con arroz eh, eh, podían, de cierta forma, vender ese arroz antes de que estuviera cultivado. Imagínense cómo es eso. Entonces, este fue el primer mercado de futuros en el mundo. ¿Por qué? Porque así funcionan los mercados de futuros en estos momentos. En estos momentos, el mercado de futuros, ¿qué es? Que hay una producción de algo, de una materia prima, que nosotros podemos, de cierta forma, adquirir antes de que esa materia prima se produzca. Entonces hay futuros en el petróleo, hay futuros en la soya, hay futuros en el grano de frijol, hay futuros en el café, ¿sí? Esto ya existía en Japón en el siglo XVII. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era que los comerciantes de arroz o los que cultivaban el arroz vendían su arroz antes de tenerlo. Entonces hacían después de eso unos contratos que estimaban la cantidad de arroz que usted iba a producir, cuánto valor podía tener eso y, ojo, el valor que podría tener en el futuro. ¿Sí? ¿Cuánto podría costar esto en el futuro? Permiso yo, silencio por aquí. Listo. Recuerden, por favor, poner los micrófonos en silencio. Y si van a hacer una pregunta, pues ahí sí lo activan. Cualquier pregunta que tengan también, por favor, háganle. No hay ningún problema. Vamos a hacer preguntas, que eso es lo más importante de este ejercicio. Entonces, todos podían vender su arroz desde antes de que ya lo pudieran producir. Y eso creó el primer mercado de futuros en el mundo. ¿Qué pasó? Como había gente tan hábil en la comercialización de estos productos, había un comerciante que se llamaba Muneisha Oma. Entonces, Muneisha Oma desarrolló una red de informantes entre estas dos ciudades, que era Sakata y Osaka, que eran las dos grandes productoras de arroz o de comercialización de arroz en Japón. ¿Qué hacía esa red de informantes? Lo que hacía esa red de informantes era comunicar los precios del mercado, en cuánto estaba el arroz en cada uno de los pueblos. ¿Sí? Y así se podía anticipar el precio del arroz para establecer los contratos futuros y para establecer que esos contratos fueran rentables. ¿Sí? Vea que el mercado en tantos años que ha pasado no ha cambiado en nada. Lo único que ha hecho es sistematizarse mejor. ¿Sí? Y que se han creado muchos más subproductos de los grandes productos. Bueno, ¿qué pasa? Oma observó que el mercado de futuros afectaba la oferta y la demanda del precio del arroz, pero también se dio cuenta de que era influenciado por las emociones de los comerciantes. Recuerden que cuando hablábamos de Ámsterdam y hablábamos de que en Ámsterdam los grandes terratenientes
y las familias pudientes lo que hacían era convencer a una cantidad de comerciantes para que ellos hicieran inversiones, para que ellos pudieran ir hasta Asia, eh, coger, para que ellos pudieran ir hasta Asia con esa bolsa de, de dinero, pudieran comprar muchos artículos que vendían en Asia, especias, telas, varios tipos de comida que no se conseguían en Europa, volver hasta Europa y venderlo allá. ¿Sí? Pero ¿qué sucedía en el transcurso en el que esas naves, esos barcos tenían que ir hasta Asia, comprar todo eso y volver? Pues lo que sucedía era que la gente tenía mucha premura porque llegaran y si se demoraban, entonces los precios del asunto empezaban a perder de cierta forma valor, ¿sí? Y no solo empezaban a perder valor, sino que también eh, sucedía que muchas personas regaban rumores para que los precios de esos papeles que ellos tenían, de esas acciones que ellos tenían, bajaran para podérselos comprar más barato y que cuando llegaran y lo comercializaran ellos pudieran cobrar muchísimo más del valor del contrato. Pues lo mismo sucedía aquí en Japón. Pues también se observaba que en el mercado de futuros lo que afectaba mucho a los comerciantes era la emoción del mercado. Entonces, si usted empezaba a regar noticias falsas o si usted de pronto decía que en un pueblo el arroz no era como de tan buena calidad, entonces podía bajar muchísimo el precio del arroz. Entonces este señor, con toda su oferta, le digo, con toda su red de, de informantes, lo que hizo fue crear un concepto de la psicología del mercado. Entonces creó el primer libro de la psicología del mercado en la historia de la humanidad, donde argumentaba que dentro de los mercados habían unas tendencias y que esa tendencia podía ser alcista o podía ser bajista. Y no solo eso, comparaba, precisamente por eso se llaman velas japonesas, porque comparan muchas cosas de su idiosincrasia y de su forma de ver la vida con sus conceptos de ver la vida. Entonces decía que el mercado era parte del yin yang, de la parte oscura y de la parte clara de la humanidad. Y no solo eso, sino que dentro de cada una de esas tendencias alcistas y bajistas, pues existía un poco del otro. Entonces eso nos recuerda un poquito el cuento de la fractalidad, ¿sí? ¿Cómo es que la fractalidad no solo es que se repiten los patrones, sino que también dentro de esos patrones, dentro de una tendencia puede existir una tendencia contraria, a corto plazo y mucho más pequeña? Listo. Ojo, los gráficos de vela que tenemos en el día de hoy no son los gráficos que utilizaban obviamente en el siglo XVII, ¿sí? Seguramente la información que utilizaban en el siglo XVII era mucho más rudimentaria. Pero a partir del siglo XIX empezaron a construirse los gráficos de vela. Ya vamos a ver cuál ha sido la evolución de estos gráficos. ¿Listo? Y según los análisis de Oma y ese primer libro de psicología del trading que escribió, pues de ahí surgieron las bases de lo que podría hoy considerarse como el análisis técnico. Entonces vean que el análisis técnico no surgió ni siquiera en Occidente como siempre nos lo han vendido. El análisis técnico pudo haber surgido seguramente en Oriente, al igual que la idea de que hay una psicología del mercado. Bueno, este señor, que se llama Steve Nissen, es muy importante para la historia del trading. ¿Por qué? Porque este señor, en la década de los 90, se fue para Japón a mirar a ver cómo es que funcionaba la bolsa de valores de Japón.
Entonces allá conoció a alguien que le enseñó cómo es que eran los gráficos de vela, porque antes de que este señor fuera a Japón, en, en los noventas, lo que hicieron fue, no, lo que hacían antes de que este señor fuera, era que solo podían ver un tipo de gráfica, y ese tipo de gráfica era una gráfica de línea, ¿sí? La clásica gráfica que vemos por ahí, que es esta. Entonces son líneas que te indican simplemente si el precio está subiendo o está bajando, ¿sí? Pero este señor, que también era, creo que licenciado en lenguas, hizo muchas traducciones de los libros occidentales acerca de cómo de los orientales, acerca de cómo los orientales veían el mercado, cuáles eran sus pautas para entrar en el mercado. Una cosa curiosa que leía en uno de los libros de este señor era que, por ejemplo, los japoneses en los noventas tenían muy claro cuál era la apertura del mercado y cuál era el cierre del mercado, y eso era súper importante para ellos, mientras que para los estadounidenses no lo era. ¿Sí? Entonces él se preguntaba, pero ¿por qué es tan importante para ustedes saber el precio del mercado? Entonces ellos decían que a través de la apertura del mercado, del cierre del mercado, ellos se daban cuenta cómo iba a seguir el mercado la próxima semana, o el próximo día, o el próximo mes. ¿Sí? Ese era de cierta forma su forma de adelantarse a las situaciones que iban a seguir después de un cierre de mercado. ¿Qué pasa? El análisis de las velas japonesas ofrece una representación rápida de la psicología del mercado a corto plazo, ya que estudia el efecto y no la causa de los movimientos de este. Sucede mucho que cuando nosotros vamos a ver un gráfico, nosotros creemos que ese gráfico es la representación de lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Y nos han vendido el análisis técnico como eso. Ah, mire, entonces, si esta gráfica, por ejemplo, está haciendo esto, que esto supuestamente es un hombro, cabeza, hombro, entonces lo que va a hacer es retestear y volver a bajar, ¿sí? Nos han vendido esto como una forma de adelantarnos a los movimientos del mercado, pero recuerden que nosotros no nos podemos adelantar a ningún movimiento del mercado. Nosotros no sabemos qué va a suceder. No sabemos qué va a suceder en la economía, no sabemos qué va a suceder en la política, no sabemos qué va a suceder en los movimientos militares de los grandes gobiernos. Y todo eso es de cierta forma lo que construye el mercado. Entonces, las velas nos dan es una forma de conocer la emocionalidad, la psicología al corto plazo de lo que está sucediendo dentro del mercado, cómo los que están decidiendo están sintiendo ciertas emociones. Bueno, y por otro lado, se basa en el sentimiento de mercado en los dos momentos más importantes de las sesiones, que como ya lo dije anteriormente, son la apertura y el cierre del mercado. Listo. Vean la evolución de los gráficos de vela. Aquí interesante. Empezaron siendo así, como este que hay aquí, un gráfico de palos. Entonces llegaban y decían, esta es la apertura, subió tanto y este es el cierre. Y después de eso iba otro, otra vez y este es el cierre, otra vez y este es el cierre, otra vez y este es el cierre, ¿cierto? Muy parecidos a los gráficos estadounidenses de línea. Luego después se inventaron el gráfico de barras, donde ya tenían en cuenta un máximo y un mínimo. Entonces decían, aquí está el mínimo y aquí está el máximo del mercado, aquí cerró, aquí está el máximo y aquí está el mínimo y aquí cerró, ¿sí? Hasta que evolucionaron a las velas que tenemos en estos momentos. ¿Cómo se conforma una vela japonesa? Vamos a ver. Las velas japonesas se conforman de tres partes. Ojo, recuerden que existen dos movimientos en el mercado. O el mercado sube o el mercado baja.
El mercado no hace otra cosa, o el mercado sube o el mercado baja, ¿sí? El mercado no se mueve lateralmente, como también nos han vendido muchas veces en los libros y en el análisis técnico. El mercado no se mueve lateralmente, el mercado solo se mueve o hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Se mueve lateralmente es porque el mercado tiene un tiempo y un precio. Y bajo ese tiempo y ese precio, pues entonces se va moviendo en un eje del X y el Y, ¿sí? Y por eso nosotros vemos movimientos laterales, pero el mercado solo se mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Los movimientos hacia arriba generalmente están asociados a velas blancas. Eh, Antes de que existieran los programas que tenemos hoy en día para el análisis técnico, donde podemos cambiar los colores de las velas, en los 90 las gráficas eran en blanco y negro. Entonces solo habían o velas blancas, que son esta vela verde que hay aquí, y velas negras, que son esta vela roja que hay aquí, ¿sí? Luego le cambiaron el color como para ponerle un poquito más de emocionalidad al cuento y distinguir mucho mejor cuáles eran los movimientos. Cuando hablamos de la estructura de la vela, tenemos que la vela tiene dos partes fundamentales. Una es el cuerpo. El cuerpo es esto que hay aquí. Esto que hay aquí. ¿Sí? Este es el cuerpo de la vela. ¿Sí? Ese rectángulo grande que nosotros vemos ahí es el cuerpo de la vela. Y lo segundo son las mechas o sombras, que son estas partecitas que hay aquí que parecen sobrantes, pero que nos indican dos cosas totalmente diferentes. Entonces, los cuerpos, el tamaño de los cuerpos de las velas pueden variar. Un cuerpo largo, ¿qué significa? Que hay una fuerte presión hacia arriba o hacia abajo, o alcista o bajista. Como en este caso, por ejemplo, nosotros vemos que aquí hay un cuerpo grande con muy poquitas mechas. Entonces, aquí hay un movimiento fuerte hacia la parte de abajo, ¿sí? Y aquí vemos un movimiento grande y fuerte hacia la parte de arriba. Los cuerpos pequeños son indicativos de poca actividad, tanto en compra como en venta. Por ejemplo, estos cuerpos que vemos aquí, que son chiquiticos, son un indicador de que hay muy poca actividad dentro del mercado. Este, por ejemplo, también nos indican que hay muy pocas transacciones, pero ojo, no siempre es así, porque también tenemos las sombras o mechas, ¿sí? Cuando vemos un cuerpo pequeño así, pero vemos una mecha así gigantesca, es que la actividad que hubo en ese día está bastante lejos de los precios de apertura y cierre durante el periodo de formación de esa vela, ¿sí? Vean la diferencia tan grande. Esto es una presión muy fuerte hacia abajo, ¿sí? Digamos que este, esta gráfica, ¿qué sucedió aquí? Aquí hay una fuerte presión bajista. ¿Por qué lo sabemos? Pues por esta vela roja que hay acá. Venga, yo lo pinto por aquí. Por esta vela roja que hay acá, que es muy grande y tiene un cuerpo muy grande y pesado, ¿sí? Y vemos que llegó hasta acá. Aquí fue el cierre. Entonces aquí es la apertura de esta otra vela que sigue, de esta que hay acá. Cuando esta vela abre, esta vela llegó hasta aquí abajo, rebotó de cierta forma y aquí había mucha actividad o mucha presión. Esa presión, ¿qué hace? Que el precio se devuelva hasta aquí y tenga un cierre en este punto, ¿sí? Vean que las velas nos dan mucha información acerca de lo que está pasando en un momento determinado en el mercado. Toda esta presión que hubo acá no dejó que esta tendencia siguiera, sino que fue tan fuerte la presión que creó este otro cuerpo grande que está acá. Y este cuerpo nos indica que de pronto, en algún momento o en ese momento específico, la tendencia puede cambiar de dirección, ¿sí? Vean todo lo que uno puede sacar de simplemente tres velitas. Son solo tres velitas.
Y esas tres velas nos dan muchísima información acerca de qué está pasando dentro del mercado. Recordemos que también hay un concepto de fractalidad y que la fractalidad es un concepto muy importante para entender que el mercado repite patrones en cualquiera de sus temporalidades. Aquí en esta cartica que yo tengo por acá, aquí en esta cartica que yo tengo por acá, tengo tres elementos bien interesantes. Primero, que la fractalidad es el rompimiento de una estructura y que cuando rompemos esa estructura y la vemos en una temporalidad un poco más baja o la vemos con zoom o la vemos con de una perspectiva macro a una perspectiva micro, pues entonces ese patrón se sigue repitiendo en esas temporalidades o en esas formaciones más bajas, ¿sí? Y aquí tenemos dos elementos, este que es el Fibonacci, ¿sí? La proporción áurea, que es la que nos permite dentro del mercado entender cómo es que esos fractales se repiten, cómo es que esos patrones se repiten constantemente, ¿sí? Y aquí tenemos una cosa que se llama FC, que es la función por la cual se mide la fractalidad. Listo. Como decía hace un momento, recuerden que la gráfica es solo una representación del precio subiendo y bajando en una medida de tiempo. Y que así como el tiempo se divide en segundos, minutos y horas, el precio también se divide en fracciones de precio, ¿sí? Es por eso que tenemos la posibilidad de ver el mercado en temporalidades de un año, como también la podemos ver en temporalidades de 30 segundos. Dentro de las velas japonesas existe una cosa que se llama los patrones de vela. Los patrones de velas japonesas son figuras específicas que se forman en el gráfico indicando que los jugadores dentro del mercado están reaccionando a las actividades de compra y venta de forma natural o de forma defensiva. ¿Sí? ¿Recuerdan el gráfico que vimos hace un momento? Este que hay por aquí. Esto es un patrón de vela. ¿Sí? Es cuando tenemos un contexto específico y ese contexto específico bajo ciertas circunstancias nos está diciendo o nos está mandando mensajes de que el mercado está reaccionando a algo. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una reacción defensiva, ¿sí? Y es posible que aquí abajo tengamos un soporte muy importante. ¿Por qué? Porque en ese soporte hay una reacción de los compradores que tira el precio muy fuerte hacia arriba. Listo. ¿Qué pasa? Esto también nos permite conocer si el mercado tiene dentro de su emoción fundamental la esperanza o el miedo. Esas son las dos emociones fundamentales dentro del mercado. O usted tiene esperanza, usted cree que eso se va a ir en la dirección en la que usted está apuntando y va a ganar mucho dinero, o usted tiene miedo porque esa vaina se devolvió y usted no sabe qué hacer. Entonces cierro la operación, abro otra operación, me quedo quieto, pongo un stop loss más largo, pongo un stop loss más pequeño. ¿Qué hago? ¿Sí? Esas son las dos reacciones fundamentales dentro del mercado. Y no solo las tenemos nosotros, también las tienen las grandes instituciones financieras. ¿Por qué? Pues porque esas instituciones financieras tienen gerentes, tienen asesores, tienen personas encargadas de la operatividad, tienen personas encargadas de hacer los análisis técnicos y todo eso nos lleva a que fundamentalmente esas personas también tengan emociones dentro del mercado. Listo. Ojo, algunos patrones se utilizan para determinar el cambio de dirección del mercado y algunos otros se utilizan para indicar la continuación de esta direccionalidad. Como por ejemplo aquí tenemos una tendencia, ¿sí? Nos encontramos con una resistencia fuerte, vemos un patrón que se llama el ahorcado de Hanging Man
y después de ese patrón es posible que haya una reversión, ¿sí? O en este caso, encontramos que hay una tendencia y que dentro de esa tendencia hay cuerpos pequeños y luego se presenta una vela muy grande que es esta aquí de acá. Y esa vela muy grande posiblemente nos indique que esta tendencia pueda continuar hacia abajo por la fuerza que tiene. Y no solo por eso, sino que cuando estamos viendo las velas, pues también tenemos una interpretación que depende de un contexto. Ese contexto es el que nos permite saber si nuestra interpretación acerca de esa emocionalidad del mercado es correcta o no es correcta. Entonces, hablemos de que el mercado tiene un ADN y en ese ADN existen patrones. Aquí coloco que patrones de vela, permito yo corrijo esto, que son patrones de vela. Listo. Y patrones de velas hay muchísimos. Por lo menos hay 500 patrones de vela, pero no es necesario que usted se los aprenda todos. ¿Por qué? Porque los patrones de vela sirven como una guía de la emoción del mercado y por tanto deben entenderse no como señales de entrada y salida del mercado, sino como una interpretación emocional de los jugadores que están realizando las transacciones dentro de un activo financiero. Por lo tanto, las velas japonesas se deben interpretar a través de un contexto y no solo a través de un contexto, sino que también deben entenderse como un apoyo a su estrategia de trading. Y hay patrones de vela específicos para ciertas estrategias de trading. ¿Cómo sabemos eso? Pues primero tenemos que conocer cuáles son los patrones de vela, en qué contexto son realmente un patrón, ¿sí? Porque cuando uno empieza a aprenderse estas figuritas, uno va al mercado y uno ve esas vainas por todas partes. Uno ve patrones de vela en 5 minutos, en 2 minutos, en 10 minutos, y posiblemente cosas que no sean patrones de vela, ¿sí? Sino que, como les digo, esto tiene un contexto. Y dentro de ese contexto nosotros podemos analizar si esos patrones de vela nos están indicando dentro de nuestra estrategia que podemos utilizarlos para entrar o salir del mercado. ¿Listo? Listo. Por ahí terminamos con el primer capítulo de ¿qué son las velas japonesas? Bueno, preguntas. Hasta ahí. Yo sé que todas, pero pues, miremos a ver qué inquietudes tienen hasta ahí. A ver, por aquí nos dicen en el chat. ¿Cada vela representa cuánto tiempo? ¿Un día de mercado? No, las velas, miremos esto en el gráfico, por ejemplo. Y de una vez abarcamos otro tema. Vamos a ver cualquier gráfico. Aquí el oro. Bueno, entonces estamos viendo el oro contra el dólar. No, espere a ver uno que no esté tan sucio. US30. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver las velas en una semana, ¿sí? Vemos lo mismo que estábamos revisando ahorita. ¿Qué vemos acá, por ejemplo? Aquí vemos que hay velas con cuerpos pequeños. Cuerpos pequeños, cuerpos pequeños. Aquí hay unos cuerpos que siguen un poquito más grandes, aquí hay cuerpos pequeños, pero aquí hay cuerpos muy grandes, mírenlos acá, ¿sí? Y además de eso hay cuerpos con mechas grandes también, ¿sí? Veanlos. Esto es en una semana. Ahora, miremos, por ejemplo, una sola vela. ¿Cuántas velas más puedes tener? Entonces hagamos este experimento. Entonces tenemos, esperen que este no me permite hacer esto. Quitemos este volumen. Listo. Vamos a ver cuántas velas son una vela semanal. Voy a hacer esto. Es que no me permite dibujarla, sino hasta el centro. Bueno, entonces vamos a poner esta aquí y vamos a poner esta otra aquí.
¿sí? Vamos a ver solamente esta velita semanal. ¿Qué pasa con esta velita semanal? Si la dividimos en velas de un día, aquí tenemos nuestra vela semanal. Véala ahí. Son todas estas velas, ¿sí? La vela semanal, ¿qué es? Pues la sumatoria de estas velas que nosotros vemos aquí. Y si nosotros hacemos el mismo ejercicio, ¿qué podemos ver? Vamos a ver esta vela de un día en 15 minutos. No, veámosla en una hora, para que no se nos pierda el gráfico, porque a veces se nos suele perder el gráfico. Llega. Vamos a ver. Vean la cantidad de velas que son. Y vean la cantidad de patrones que uno podría, de cierta forma, encontrar aquí. Todo el contexto que uno podría encontrar aquí. Pero como les dije, o como siempre les he insistido, uno debe ver el mercado según la temporalidad que le permita su estrategia o según la temporalidad que le sea favorable a su estrategia. Miren que ya no nos dejó ver más para acá. Bueno, vamos a verlo en 3 horas, a ver si de pronto. Listo, aquí está. Entonces, vean que lo que estábamos señalando era una sola vela de un día. En 3 horas, esto se ve así. Esta es la vela de un día, en 3 horas. ¿Sí? Y así sucesivamente uno podría hacer el ejercicio una y otra vez. Pero entonces es lo que les digo. Si usted tiene una estrategia a largo plazo, usted no se va a poner a ver velas de 15 minutos. ¿Sí? Si usted tiene una estrategia a largo plazo, usted tiene que ver las velas al menos en un mes. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite a usted tener una consistencia en la información. ¿Sí? Uno puede ver estos patrones y llenarse de ruido la cabeza y hacerse, digámoslo así, expectativas con una cosa que posiblemente no exista. ¿Sí? Como estos son gráficos y los gráficos tienen una interpretación tan subjetiva, entonces la subjetividad nos puede jugar una mala pasada en cualquier momento. Por eso lo ideal es que vean los gráficos en una temporalidad alta, según la estrategia. Sí, si es a largo plazo, entonces mírenlo a un mes. Si es diario, pues entonces miren el gráfico diario. Y si es scalping, por ejemplo, que es una estrategia a corto plazo de horas y hasta un día, pues pueden mirarlo en 4 horas. ¿Sí? Para determinar qué tan fiable es eso que ustedes están viendo dentro del mercado y no llenarse de ruido. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué sucedió? Lo mismo que habíamos visto en el gráfico anterior. Entonces, vemos que aquí había una potencia muy grande. Subiendo hacia acá, volvió a subir y rechazó esta parte. ¿Qué pasó con esta última vela? Miren el cuerpo tan grande que tiene. ¿Qué significa el cuerpo? El cuerpo significa que hay una intencionalidad muy fuerte en bajar. ¿Sí? Pero no solo tenemos el cuerpo, también tenemos la apertura de la vela que estaba aquí y el cierre de la vela que está aquí y esta mecha gigante que hay acá. ¿Qué nos invita a pensar esta fecha? Esta mecha grandota que hay aquí, en este punto. Pues nos invita a pensar que como el precio llegó hasta aquí, el precio fue rechazado fuertemente hacia arriba. ¿Sí? Aquí hay un rechazo muy fuerte. ¿De quiénes? Pues seguramente los compradores. ¿Para qué? Para que esta vaina no siga bajando. ¿Sí? Aquí hay compradores, aquí hay compradores, aquí hay compradores. Haciendo mucha fuerza para que esta vela que tiene mucha fuerza, que seguramente generó mucho miedo dentro del mercado,
no siguiera su curso, sino que la rechazara desde aquí y siguiera hacia arriba. Vean toda la información que nos da una sola vela en el mercado. Listo. ¿Qué otras preguntas por ahí? Cuéntenme qué otras inquietudes tienen por ahí. Listo, por aquí. Los mechazos. ¿Qué pasó con los mechazos? Me gustaría que ampliaras un poco más. Posteriormente a este ejercicio, vamos a seguir con el curso de velas. Esto va a durar por ahí 3 o 4 clases más. Entonces, en esas 3 o 4 clases más vamos a profundizar muchísimo más acerca de qué son los patrones de vela, cuándo es realmente un patrón de vela y cuándo no, cuándo podemos utilizarlo para hacer una entrada y cuándo no, cuándo eso nos indica que la tendencia puede estar finalizando o puede seguir y cuándo esto nos indica que se está dando un cambio de estructura dentro del mercado y cómo ese cambio de estructura del mercado nos sirve a nosotros para entrar en algunos movimientos mucho más largos de lo normales. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias por todo. Recuerden que esto fue Trading Bytes. Hablaron con Andrés Ángel. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Chao, chao.